Buenos días a todos y todas. Esta es la clase de grupos sanguíneos. Los objetivos de esta clase van a ser identificar la relevancia clínica de los grupos sanguíneos. Luego vamos a definir molecularmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de grupos sanguíneos y también vamos a conocer los sistemas sanguíneos de importancia clínica. ¿Por qué es necesario realizar la tipificación de los grupos sanguíneos? Es necesario conocer el fenotipo de la carga antigénica de los eritrocitos, ya que los eritrocitos son un tratamiento terapéutico frente a una serie de enfermedades que requieren recambio sanguíneo, más bien transfusiones sanguíneas. Las transfusiones se realizan, no sé si todos saben, mediante la administración de eritrocitos, no es de sangre completa. Entonces, estos eritrocitos se obtienen a partir de un donante que se dirige a un servicio de medicina transfusional. Se toma una cantidad de alrededor de 500 ml de sangre y luego en el laboratorio esta sangre se procesa, se elimina el plasma y se dejan solamente los eritrocitos y ellos son los que se transfunden. Entonces, ¿qué ocurre? Que frente a estas transfusiones sanguíneas puede ocurrir efectos adversos como la hemólisis inmune, la aguda, y también puede ocurrir la hemólisis retardada. Cuando se trata de esta hemólisis aguda, principalmente son incompatibilidades del tipo grupo ABO. Y cuando hay hemólisis retardadas, tienen que ver principalmente con otros sistemas antigénicos que presentan las membranas de los eritrocitos. Aquí aparecen varios mencionados, por ejemplo, el grupo RH, el KEL, el DAFI, el grupo KID. También tenemos que tener en cuenta que existen otro tipo de reacciones adversas, no necesariamente relacionadas con la incompatibilidad de grupo. Por ejemplo, se pueden transmitir ciertas infecciones, por ejemplo, hepatitis, HIV, y puede haber contaminación de estas unidades de sangre. Pero en esta clase nos vamos a centrar principalmente en la idea de entender qué significa un grupo sanguíneo. Tenemos que partir por algunas definiciones. Un grupo sanguíneo corresponde a antígenos del tipo glucoproteína, es decir, tienen una estructura en base a aminoácidos, pero también estos aminoácidos pueden estar glicados con moléculas de azúcar en su estructura, y por eso esta unidad completa es la antigénica y la que genera anticuerpos. La especificidad está determinada principalmente entonces por el oligosacárido o la secuencia de aminoácidos que conforma este grupo. Por otra parte, cada sistema de grupo representa a un solo gen o un grupo de genes que son homólogos y que están estrechamente vinculados. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos una membrana, el esquema de una membrana plasmática, y podemos ver que algunos grupos corresponden a proteínas integrales de membrana, como aparece aquí el sistema DAFI, y esta parte que está acá corresponde a la zona glicada de la estructura de esta proteína. Por ejemplo, si se fijan aquí, el grupo ABO está dado principalmente por la estructura glicada. Entonces, esta es la estructura que es antigénica, que es capaz de generar la presencia de anticuerpos. Los sistemas sanguíneos aparecen descritos en la página de la Sociedad Internacional para la Transfusión de Sangre, la ISBT. Esta sociedad se creó en 1935 y reúne a todos los profesionales que han estado estudiando la forma de transmisión, el tipo de herencia, el fenotipo, las reacciones posttransfusionales, etcétera. Entonces esta página se las recomiendo, que si a alguien le interesa el tema puede visitarla. Tienen mucho contenido educativo también, así que es bastante interesante de revisar. Entonces acá aparecen descritos estos 36 sistemas de grupos sanguíneos. No quiere decir que vamos a revisar los 36 sistemas, sino que los más relevantes, los más conocidos y los que tienen importancia clínica. Es decir, que la presencia de haloanticuerpos implique de alguna forma una reacción posttransfusional.
Un sistema sanguíneo es un grupo de uno o más antígenos codificados por un solo locus génico o por un complejo de dos o más genes homólogos que están estrechamente ligados, que están fenotípica y genotípicamente relacionados entre sí. Este sistema o grupo es genéticamente diferente a otros sistemas de grupo sanguíneo. Vamos a ver cuáles son las características para que un sistema se transforme en tal. Los requisitos que debe tener un sistema sanguíneo para definirse como tal es que sea heredable, que sea codificado por un gen que ya esté secuenciado, eh, está definido por la aparición de un haloanticuerpo humano, es decir, que si en la membrana del eritrocito se expresa una cierta proteína que se hereda con un patrón ya caracterizado, que el gen está secuenciado, pero si no es capaz de producir un anticuerpo cuando es transfundido a otro individuo, no tiene los requisitos para considerarse un sistema sanguíneo. No puede ser un gen homólogo de otro sistema que ya esté identificado. Muchas veces se piensa que es un nuevo antígeno el que se está encontrando, pero muchas veces tiene que ver simplemente con que ha sufrido una mutación de un mismo gen que aparece en un sistema que ya está descrito. Este cuadro fue tomado de la página de la ISBT y podemos ver que consiste en un sistema que tiene un nombre, generalmente el nombre está dado por la persona que lo descubrió o por el lugar donde apareció el primer caso, etc. Y acá está el número. Este número es secuencial de que fueron descritos la aparición de los diferentes sistemas. Está el nombre del gen que codifica para la proteína o péptido que está dando cuenta de la antigenicidad de la molécula. También está el número de antígenos que componen este sistema, la localización cromosómica y el número de clúster de diferenciación al cual corresponde. No siempre va a estar asociado a uno, obviamente. Por ejemplo, el sistema número 1 es el sistema BO. Si se fijan, está compuesto por 4 antígenos diferentes. Acá aparece su localización cromosómica, que es el cromosoma 9, el brazo largo en la posición 34.2. Luego podemos ver el RH, que es el segundo más conocido. Acá aparece el símbolo del sistema, el nombre de los genes que dan cuenta de los antígenos. Acá vemos 2 genes participantes y si se fijan aquí el número de antígenos asociados al sistema RH son 55 antígenos. Entonces, acá nos queda súper claro que el sistema no es una definición nueva. No podemos hablar de una proteína, de un péptido que genera un anticuerpo, no. Son sistemas, son grupos de antígenos derivados de genes similares, homólogos o de un solo gen y que genera toda una familia de diferentes tipos antigénicos que pueden generar una respuesta. Luego aparecen el resto de estos 36 con su nombre, su característica como ya vimos, y la siguiente diapositiva muestra los siguientes que se han ido descubriendo de manera secuencial en el tiempo. Los anticuerpos que se generan frente a un determinado sistema sanguíneo corresponden a anticuerpos que están dirigidos contra diferentes epítopes que están dados por una especie de conjugación entre la molécula que es realmente antigénica y la molécula que transporta este antígeno. Es decir, todo esto es el llamado carrier de grupo. Nosotros sabemos que existen ciertas estructuras químicas que son muy antigénicas. Por ejemplo, los péptidos son muy antigénicos. Los oligosacáridos pueden generar antigenicidad, pero si se asocian a estructuras proteicas, son más antigénicos. Entonces, un carrier de grupo
consiste en todo este sistema estructural dado por una proteína y un oligosacárido unido a esta proteína. Entonces el anticuerpo tiene diversas destinaciones, zonas de epítopes proteicos y también de los oligosacáridos. Todo ese conjunto estructural es lo que da la antigenicidad para que se genere un anticuerpo. Entonces acá tenemos el esquema que muestra diferentes carriers de grupo, donde vemos que están compuestos tanto por estructuras proteicas, incluso muchas de ellas siendo parte integral de la membrana del eritrocito, y unido a ciertas estructuras de otro tipo, no formadas por aminoácidos, que también llegan a ser antigénicas en el contexto de esta presentación en la proteína. En esta diapositiva tenemos clasificados los sistemas sanguíneos ya descritos en las formas estructurales que dan cuenta de su antigenicidad. Por ejemplo, acá en azul tenemos los que están dados por carbohidratos, donde el principal representante es el sistema BO. Tenemos proteínas de un único paso transmembrana, por ejemplo, el sistema MNS, que es el más conocido. El KEL también es bastante conocido. Tenemos proteínas que pasan varias veces y atraviesan la membrana plasmática, son proteínas integrales de membrana, donde aquí el más representativo es el grupo RH, y tenemos también proteínas unidas mediante el tallo GPI, que sería este péptido que está uniendo a la proteína con la membrana plasmática. Y acá ya son sistemas menos conocidos. Los sistemas sanguíneos son capaces de inducir la aparición de anticuerpos, y estos pueden ser regulares o naturales o irregulares. Una de las condiciones que establece el ISBT para que un sistema se denomine como tal es exactamente que genere anticuerpos. A los anticuerpos, cuando nos estamos refiriendo a la generación de anticuerpos frente a antígenos de otro individuo. ¿Qué quiere decir que sean regulares o irregulares? Los anticuerpos regulares o naturales son anticuerpos que aparecen en el individuo sin una exposición previa al antígeno. El sistema del grupo ABO implica que genera anticuerpos regulares o naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente el individuo que no posee el antígeno correspondiente al sistema ABO va a producir anticuerpos contra este antígeno que no posee de manera natural, sin exposición previa a una transfusión. Vamos a partir hablando ahora y caracterizando el sistema ABO, que es el que más conocemos todos nosotros, pero vamos a identificar todos sus componentes moleculares y qué significa estructuralmente este sistema. El grupo ABO fue descrito en el 1901 por el científico Karl Landsteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos del sistema ABO a través de la experimentación con sus propios compañeros de laboratorio. Él lo que hizo fue tomar una muestra de su sangre y empezar a mezclarla con el suero del resto de los integrantes del laboratorio. Entonces fue así como vio que a veces se producía la aglutinación de estos eritrocitos y otras veces no ocurría, porque esta aglutinación es factible verla visualmente, sin microscopio ni nada de eso. De hecho, es el principio de las pruebas de tipificación de grupo. Entonces, de esa forma descubrió este sistema BO y la primera vez describió 3 grupos sanguíneos, el grupo O, el grupo A y el grupo B, y el año siguiente descubrió el grupo AB, que es bastante menos frecuente, como vamos a ver. ¿En qué consiste este sistema BO? Sabemos que el sistema BO se genera a partir de la información que se encuentra en el cromosoma 9, en el brazo largo, en la posición 34.1, y su nombre se le dio como ABO. ¿Cómo está organizado estructuralmente en el genoma? Son 7 exones que están distribuidos a través de 19.5 kilopares de base, y el producto que generan es una enzima, la
N-acetilgalactosamiltransferasa para el grupo A y la galactosiltransferasa para el grupo B. Entonces, este gen lo que codifica es una enzima y enzimas del tipo glucosamiltransferasas. El sistema ABO está compuesto entonces por una serie de enzimas que tienen la capacidad de añadir diferentes azúcares a la estructura. El gen H codifica a una fucosiltransferasa, el gen A a una N-acetilgalactosaminiltransferasa, el gen B a D-galactosiltransferasa. Estas azúcares son agregadas a una sustancia precursora y de esa forma van a ir generando los grupos sanguíneos del sistema ABO. Esta es la estructura de la sustancia precursora, compuesta por galactosa, N-acetilglucosamina y galactosa nuevamente, y existe de dos tipos que se diferencian solamente por el tipo de enlace, como aquí ven es un enlace 1,3 y acá 1,4. Y la sustancia precursora tipo 1 aparece en diferentes fluidos y secreciones, a diferencia de la tipo 2, que es la que está presente en la membrana de los eritrocitos. El producto del gen H produce una enzima llamada fucosiltransferasa, y lo que hace esta enzima es agregar una fucosa a esta estructura, a la sustancia precursora. Toda esta estructura, con la fucosa ya añadida, se llama sustancia H. Y podemos tener obviamente una sustancia H tipo 1 o tipo 2. Sobre esta sustancia H ahora van a ejercer su acción las enzimas siguientes para generar ya sea el grupo A o el grupo B. El antígeno A se genera luego que el producto génico codifica a una N-acetilgalactosaminiltransferasa que añade N-acetilgalactosa a la galactosa de la sustancia H. Y esta es la estructura que da cuenta de la antigenicidad de los individuos de grupo A. Por otra parte, el producto del gen B va a dar cuenta de la generación de la enzima galactosiltransferasa, y esta añade una galactosa a la sustancia H, y esto genera el antígeno que da el nombre a los individuos que fenotípicamente son grupo B. En este cuadro podemos resumir la genética del sistema BO, en el cual tenemos como sustrato base la llamada sustancia precursora. Ya dijimos que puede estar presente tanto en secreciones como en la membrana de los eritrocitos, pero también puede estar presente en diferentes tipos celulares. Por eso el sistema BO no solo es importante para las transfusiones de eritrocitos, sino que también para los trasplantes de diferente tipo. Si un individuo presenta el genotipo homocigoto H mayúscula o el genotipo heterocigoto H mayúscula H minúscula, va a presentar el antígeno H en las membranas de los eritrocitos. Sobre este antígeno H, luego tiene que actuar los productos génicos del gen ya sea AA o del A0. En ese caso, se va a agregar el azúcar correspondiente y va a generar el fenotipo A. Luego, el antígeno H en otro individuo que tenga el genotipo B, ya sea homocigoto o heterocigoto, va a añadir los azúcares que corresponden y va a generar el antígeno B. Los individuos AB tienen el producto de ambas enzimas, por lo tanto, de esa forma pueden añadir los dos tipos de azúcares y generar el fenotipo AB. Ahora, el grupo 0 o grupo O corresponde a los individuos que solo tienen en la superficie de sus eritrocitos el antígeno H, que no sufrieron ninguna adición de azúcar extra. Este es el fenotipo, de hecho, más frecuente en todo el mundo, y simplemente significa que tienen la sustancia H en la membrana de sus eritrocitos y en las secreciones.
También existe un genotipo que es el H minúscula homocigoto, que da lugar solamente a la sustancia precursora, es decir, no se le puede agregar esta fucosa que da lugar a la sustancia H. Estos son individuos que presentan fenotípicamente el llamado grupo OH o grupo Bombay, que son sumamente raros. La frecuencia es muy baja en el mundo. La siguiente tabla nos muestra los antígenos y anticuerpos que se pueden presentar en los individuos con respecto al grupo ABO. El grupo O son las personas que no están expresando antígeno A ni B y solamente expresan antígeno H en su superficie. Por lo tanto, de manera natural, ellos generan anticuerpos, ya sea anti-A o anti-B. Como no generan anticuerpos, las personas del grupo 0 son los llamados donantes universales, porque sus eritrocitos, al no expresar ninguno de los antígenos, implica que el receptor no va a actuar ni va a destruir estos eritrocitos. El grupo A ahora puede estar dividido en los subgrupos A1 o A2. La diferencia entre los subgrupos A1 y A2 son tanto cualitativas como cuantitativas. Los que presentan más cantidad de antígeno A son el subgrupo A1. Ahora, el 80% de la población del tipo A presenta este fenotipo A1. Y estos individuos lo que generan naturalmente son anticuerpos anti-B. Por lo tanto, ellos pueden ser transfundidos solamente con eritrocitos de grupo A o de grupo 0. En el caso de del fenotipo B, lo que se presenta en la superficie de los eritrocitos es el antígeno B y estos individuos en su suero van a presentar anticuerpos anti-A, tanto anti-A1 como anti-A2. Por lo tanto, los individuos de grupo B solo pueden ser transfundidos por individuos de grupo B o del grupo 0. El fenotipo AB es mucho menos frecuente que cualquiera de los anteriores y se caracteriza porque en la membrana de los eritrocitos se puede presentar tanto antígeno A como B. Y obviamente ellos no van a generar ninguno de los anticuerpos, ni anti-A ni anti-B. Por ello, los individuos del grupo AB son llamados los receptores universales. Si pensamos un poco, el antígeno H va a estar presente en todos los grupos que acabamos de mencionar y de manera gradual, dependiendo si se están expresando o no las enzimas que ya nombramos, va a implicar que haya mayor o menor cantidad de este antígeno H. Entonces, este es el orden decreciente en cuanto a cantidad del antígeno H. El grupo O va a ser el que tiene mayor cantidad, luego el A2, luego el B, luego el A2B, el A1 y el A1B, desde mayor cantidad de H hasta menor cantidad de H. Existe otro gen perteneciente al sistema ABO que da la característica de que sean secretores o no secretores. Este es el gen FUT2, que condiciona la secreción de los antígenos A y B, es decir, que estos los encontremos en diferentes fluidos corporales. Este gen secretor va a constar de dos alelos, el CE grande y CE chico, y el C grande es responsable de la expresión del antígeno H sobre glicoproteínas de diversos fluidos biológicos. El 80% de la población expresan este producto génico, por lo tanto son secretoras. No nos olvidemos que los grupos sanguíneos se heredan con herencia mendeliana y ya dijimos que este sistema BO está codificado por un gen que es trialélico, es decir, tiene el alelo A, B y el O. Los alelos A y B van a dominar de igual forma, o sea, tienen una herencia codominante, mientras que el alelo O va a ser recesivo. Entonces, si pensamos acá en el fenotipo A,
podemos llegar a este fenotipo A con dos genotipos diferentes, el AA o el A0 o AO. En el caso del fenotipo B, podemos tener el genotipo BB o el genotipo BO. En el caso del fenotipo AB, ahí no hay más opción que el genotipo sea AB de la misma forma. Y en el caso del fenotipo O, también la única posibilidad es que no codifique para ninguna de las dos transferasas, por lo tanto tenemos aquí el recesivo homocigoto. Esta era la forma, diría yo, más antigua de hacer pruebas de paternidad que existe en la historia, en la cual se identificaba el fenotipo de los papás y del hijo. Existen acá las diferentes combinaciones que pueden dar lugar al fenotipo del hijo. Por ejemplo, si el padre es A y la madre es 0, el hijo o los hijos pueden ser ya sea grupo 0 o grupo A, porque podemos hacer la combinación entre los diferentes alelos que le va a aportar el padre o la madre. Entonces, esta diapositiva es para que la tengan en realidad y pueden jugar un poco con las combinaciones y ver todas las posibles opciones que se puede tener para llegar a expresar un cierto fenotipo. Vamos a resumir entonces el sistema BO. Acá tenemos el grupo 0, no presenta antígenos A ni antígenos B, y cuando lo hacemos reaccionar con un antisuero A, no hay aglutinación, y si lo hacemos reaccionar con un antisuero B, tampoco hay aglutinación. Frente a un antisuero AB, tampoco. ¿Por qué? Porque solamente poseen sustancia H en la membrana de los eritrocitos. ¿Qué más podemos decir del grupo 0? Que corresponde a la herencia homocigota del alelo O. Los individuos de este grupo solamente expresan el antígeno H. Este tiende a ser el más común y son donantes universales. Grupo A. Grupo A, entonces presenta antígeno A, posee anticuerpos anti-B, entonces reacciona con antisueros para el grupo A, no reacciona con el antisuero B, y sí reacciona con el antisuero AB, pero en una cuantía menor a lo que reaccionaría con el antisuero A. Estas son las clásicas pruebas que se hacían de rutina en placa para identificar el grupo sanguíneo de un individuo. Los subgrupos del sistema BO se diferencian en la cantidad de antígeno presente, son el resultado de actividades enzimáticas menos eficientes. Los subgrupos A son más comunes que los subgrupos B y también son importantes porque pueden producir discrepancias en la clasificación de grupo. Entonces, por eso es necesario tener claro que existe el A1 y el A2. Con respecto a los subgrupos de A, ya dijimos que el A1 presenta una frecuencia del 80% y el A2 del 20%. Se diferencian porque el grupo A1 puede tener diferentes subtipos de sustancia H, hasta 4 subtipos. En cambio, el grupo A2, solo el 1 y el 2. Cuando hablábamos de la discrepancia de grupo, nos referimos a que, por ejemplo, los subtipos de A, que son A2, pueden presentar anticuerpos anti-B y anti-A1 también. Entonces, en el momento de la clasificación puede generar algunos errores. Ahora, esto ocurre, la presencia de estos anticuerpos anti-A1 en individuos del tipo del grupo A, pero su grupo A2 solamente ocurre en un 3% de individuos del grupo A. Y seguimos con el grupo B. Acá los antígenos son B, reaccionan frente al antisuero B y frente al antisuero AB. Y los anticuerpos que generan, recordemos, son anti-A.
El grupo AB entonces presenta en sus membranas los dos tipos de antígeno A y B, y por lo tanto va a reaccionar con el antisuero A, antisuero B y el antisuero AB. De esa forma se reconoce. Y ya dijimos que es el grupo menos frecuente, alrededor de un 5% de la población es grupo AB, y son receptores universales. El siguiente cuadro muestra la frecuencia de los grupos ABO en Chile, pero este estudio tiene bastantes años. Entonces es muy probable que hoy en día haya cambiado un poco estos porcentajes. Entonces podemos ver que el grupo O ocupa el 55.8%, el A el 31.8%, el B un 10.2% y el AB un 2.2%. O sea, definitivamente es bien baja la frecuencia del grupo AB. Por eso la sangre AB y más encima RH negativo es muy difícil de encontrar. Y generalmente en los centros de medicina transfusional tienen un banco de datos de estas personas para contactarlas en caso de que se requieran transfusiones de estos grupos sanguíneos. El fenotipo Bombay es sumamente infrecuente y fue descrito por primera vez en 1952 por el Dr. Bende en la ciudad de Bombay. Estos individuos no presentan sustancia H porque presentan una alteración, un defecto genético en el gen que codifica para la fucosiltransferasa. Entonces, no es posible agregar la fucosa al precursor, a la sustancia precursora. Por lo tanto, no se genera sustancia H y por lo tanto tampoco van a tener antígenos ni A ni B. Son considerados, como acá aparece, de grupo AB o AB0 nulos. Generan anticuerpos anti-A, anti-B, pero también generan anticuerpos anti-H. Es muy poco frecuente un fenotipo de esta naturaleza y aparece, como dice aquí, en 3 personas de cada 1.000.000. Es una herencia recesiva. Y la síntesis deficiente o nula de fucosiltransferasa entrega este fenotipo. De hecho, cuando aparece un fenotipo Bombay, se da a conocer, la persona lo sabe que tiene ese fenotipo y también se registran en las unidades de medicina transfusional para posibles transfusiones de sangre que pueden requerir estos pacientes. La incompatibilidad de ABO hoy en día es muy poco frecuente, yo diría que casi inexistente, porque existen una serie de controles en los laboratorios de medicina transfusional que se hacen antes de realizar las transfusiones, entonces se aseguran de que no haya incompatibilidad ABO con la fenotipificación tanto del donante como del receptor y con la prueba de compatibilidad. El sistema ABO es un sistema, como dijimos ya, donde los anticuerpos están preformados, son de tipo IgM y están preformados. Entonces, estos pueden activar el complemento de manera fácil. Pueden activar C3A y C35A y producir la lisis de los eritrocitos cuando hay esta incompatibilidad. Acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos un receptor del grupo O y tenemos el donante que es del grupo B. Recordemos que lo que se transfunde son solo eritrocitos, no es sangre completa. Entonces estos eritrocitos que fueron lavados y preparados para la transfusión, si se inyectan o se transfunden al receptor del grupo O, se va a producir esta reacción antígeno-anticuerpo, lo que va a activar el complemento y va a generar la lisis de los eritrocitos. Una reacción por incompatibilidad ABO es evidente a los pocos minutos de la transfusión. Entonces, dependiendo de cuánto es el volumen que alcanzó a transfundirse, los síntomas pueden empezar rápidamente y estos tienen que ver con vómitos, náuseas, fiebre, puede aparecer ictericia por la hemólisis, etc. Si es muy grave, incluso puede llevar a la muerte del individuo que está siendo transfundido. El siguiente sistema que vamos a
a mencionar va a ser el sistema Rhesus o sistema RH, que es el segundo sistema de grupos sanguíneos más importante que se ha caracterizado. El sistema RH fue descrito en 1940 por Wiener. Son proteínas integrales de la membrana del eritrocito y pueden encontrarse 12 vueltas de esta proteína, o sea, es bastante grande. Son exclusivas de los eritrocitos, a diferencia del sistema BO. Tampoco van a encontrar este antígeno a secreciones. Se ha descrito más de 48 antígenos diferentes en este sistema. También es importante tener en cuenta que aparecen entre la quinta y la sexta semana de gestación. Por eso es un sistema en el cual es muy importante desde el punto de vista clínico, porque puede ser el causante de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es codificado por dos genes principales y ambos genes están localizados en el cromosoma 1. Como ya les dije, no se ha detectado estos antígenos en secreciones. La terminología de este sistema, el símbolo es el RH, posee el número 4 en el ISBT y el sistema RH está compuesto por estos dos clústeres de proteínas que serían el CD240, que va a ser la proteína RHD. Este antígeno, el antígeno D, es el que le da la antigenicidad más potente al sistema y dependiendo de si este antígeno está presente o no, se considera el individuo como RH positivo o RH negativo. Y la otra gran proteína es el clúster de diferenciación 240CE, que da lugar a la proteína RH, C grande es chico, E grande es chica. Acá parece que este sistema fue descrito también por Landsteiner y Wiener. Ellos lo que hicieron fue inyectarle a unos monos llamados Macacus rhesus eritrocitos que eran de conejo. Entonces, perdón, fue al revés. En los conejos le inyectaron eritrocitos de estos monos, del Macacus rhesus, y los conejos hicieron anticuerpos contra estos antígenos. Entonces, ahí fue cuando descubrieron el sistema y por eso se llama RH, por Rhesus, ¿ya? Este es el esquema que muestra los dos genes que están codificando para las proteínas de estos dos clústeres de diferenciación. Tenemos el gen RHD acá y el gen RHCE. Cuando estamos en presencia de un individuo que es RH negativo, implica que este gen no está presente, ¿ya? Solamente está presente el RHCE. Existe también un tipo de grupo RH que es llamado el RHD variante, y en el cual existen en el gen RHD una serie de mutaciones sin sentido que implican que este gen esté alterado y por lo tanto los antígenos que se presentan prácticamente son indetectables. Por lo tanto, estos pacientes incluso pueden hacer anticuerpos, desarrollar anticuerpos anti el antígeno D. Como este sistema está codificado por dos genes, es posible tener 8 haplotipos principales. Por ejemplo, un haplotipo puede ser B grande, C grande, E chico. Otro haplotipo puede ser D grande, C chico, E grande. Entonces, si en un individuo tenemos, por ejemplo, estos dos haplotipos, los dos tienen el antígeno D, por lo tanto va a ser RH positivo y va a expresar probablemente de manera heterocigota el C y el E, con una carga antigénica propia de un heterocigoto, porque aquí en estos genes hay codominancia. Entonces, no nos olvidemos simplemente que podemos tener todos estos haplotipos
y que van a dar cuenta finalmente del tipo RH, el fenotipo final del individuo. Este sistema Rhesus implica que esta proteína que acabamos de describir y que es integral de membrana trabaje de manera anclada con otras proteínas, por ejemplo, unas que son un canal de bicarbonato, cloruro, que están en el eritrocito, que está acá. Y además aquí está el RH, que además se pueden unir también al sistema Lewis, que vamos a ver más adelante, y trabajan todas juntas como proteínas integrales de membrana que coordinan la función de un canal de CO2 en el eritrocito. ¿Ya? Entonces, dijimos ya que este sistema posee muchos antígenos y que las dos proteínas representativas más grandes son la RHD y la RHCE. También es importante tener en cuenta que el antígeno D es altamente inmunogénico, es decir, que si los individuos que no expresan el antígeno D toman contacto con eritrocitos que sí poseen el antígeno D, es altamente probable que desarrollen un anticuerpo anti-D. Corresponden entonces a proteínas transmembrana, ¿cierto? No son glicosiladas y permiten la integridad de la membrana del eritrocito. Y como ya dijimos también, ya empiezan a desarrollarse estos antígenos en la sexta semana desde la gestación. Con respecto a las variantes del antígeno D, tenemos dos tipos, el de débil y el de parcial. Cuando hablamos de débil nos estamos refiriendo a un defecto cuantitativo, es decir, los antígenos D se expresan en menor cantidad. Tienen una estructura antigénica normal, pero una baja expresión. Por eso a veces la reacción de aglutinación con antisueros anti-D es muy débil. La frecuencia de estos individuos es de 0.2 a 1% aproximadamente. El otro fenotipo es el de parcial. Acá estamos hablando de un defecto cualitativo que se debe a una serie de mutaciones. Acá aparecen las más frecuentes. Si se fijan, las que aparecen acá son responsables del 80 al 90% del fenotipo de débil. Entonces son mutaciones puntuales que cambian un poco la antigenicidad del antígeno D. Por lo tanto, en estos pacientes se pueden llegar a formar anticuerpos anti-D. La frecuencia de los D parcial va de 0,4 a 0.02% dependiendo de la población. ¿Por qué es tan importante el sistema RH en cuanto al desarrollo de enfermedad hemolítica del recién nacido? Si tenemos a una mamá que es RH negativo, quiere decir que no expresa el antígeno D en sus eritrocitos. Por lo tanto, ella no posee tampoco anticuerpos anti este antígeno D porque el sistema RH no genera anticuerpos naturales. Tiene que haber una primera exposición. Si su hijo es RH positivo, ya dijimos que desde la gestación comienza el desarrollo, o sea, la expresión del antígeno D. Este bebé va a ser RH positivo y en el momento del nacimiento puede haber el paso de sangre desde el hijo hacia la madre y la madre generar anticuerpos antigrupo D. El problema se presenta en un segundo embarazo, porque si el segundo embarazo implica que el hijo también es grupo RH positivo, es decir, tiene el antígeno D, el problema es que la mamá ya ha formado anticuerpos anti este antígeno D y estos antígenos son del tipo IgG, por lo tanto pueden atravesar la placenta. Entonces pueden dañar los eritrocitos del segundo hijo y provocar la lisis fetal, o sea, la lisis de los eritrocitos del feto y producir la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, donde estos eritrocitos van a ser destruidos. Puede haber la llamada eritroblastosis fetal, donde la médula
al verse enfrentada a esta destrucción masiva de eritrocitos del feto, comienza a liberar muchos precursores más inmaduros. Entonces, para evitar esto, las mamás, cuando están por tener a su segundo hijo, que es RH positivo, ellas de manera profiláctica deben inyectarse anticuerpos neutralizantes para estos anticuerpos antígeno D, que es el llamado ROGAM. Entonces, con ese tratamiento se evita que se desarrolle la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahora vamos a hablar de otros sistemas sanguíneos que deberíamos conocer. Dijimos al inicio de la clase que un sistema estaba formado por el grupo antigénico, tiene que estar secuenciado el gen o los genes que lo generan y debe encontrarse un anticuerpo. Entonces son 36, llevamos 2, nos quedan 34. Oh, no vamos a hablar de todos, vamos a hablar solamente de los más importantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué define la importancia clínica de un sistema sanguíneo? La define que estos antígenos de grupo sanguíneo se relacionen con su capacidad de generar anticuerpos y que estos sean capaces de causar hemólisis. De hecho, junto con esta clase, les voy a mandar este paper que aparece acá, que resume bastante las características de los grupos sanguíneos de relevancia. Entonces aparece un cuadro donde está resumido el gen, la proteína que codifican, la forma de herencia. Entonces ahí van a encontrar todos los sistemas de los cuales no hablemos en esta clase. ¿Ya? Esta tabla está sacada del siguiente trabajo, que este es un trabajo un poco diferente porque muestra las características de los sistemas sanguíneos que han sido descritos y lo asocia a alguna predisposición al desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, por eso es interesante leerlo. Esto obviamente no va a ser preguntado, sino que es para que ustedes conozcan y vean un poco más allá de solo conocer que existen los sistemas. Muchos de ellos se han asociado a la presencia de algunas enfermedades. Por ejemplo, el grupo A, del grupo ABO, las personas del grupo A tienen una predisposición mayor a ser infectadas por el Helicobacter pylori. Después vamos a ver qué pasa con el sistema DAFI y la malaria, por ejemplo. Entonces, es interesante que conozcan un poco la asociación con enfermedades. Pero ¿por qué les dejo este trabajo? Más que nada porque aparece esta tabla en la cual está nombrado el sistema, aparece el símbolo del sistema, el número y qué proteína estaría codificando o entregando la información para que se traduzca. Entonces es como para complementar el estudio y les ayude a recordar cada uno de los sistemas y su importancia. Los sistemas más importantes desde el punto de vista clínico, ya dijimos que son los que generan anticuerpos y que estos anticuerpos pueden dar lugar a una enfermedad hemolítica del recién nacido o una reacción hemolítica posttransfusional. Recuerden que muchos de ellos, al ser IgG, necesitan un segundo contacto para que se genere la hemólisis. Entonces, dentro de los sistemas sanguíneos que son relevantes en la generación de estas enfermedades, tenemos primero el sistema RH, el Lewis, Kell, Duffy, Kidd, el sistema I y el sistema MNS. Acá aparece el antígeno que está dando cuenta de la molécula que está dando la antigenicidad para que se genere el anticuerpo. Entonces tenemos que ya vimos que el RH es una proteína de los eritrocitos. El sistema Lewis es muy similar al sistema BO y es un oligosacárido el que da la antigenicidad, por eso los anticuerpos que se generan pueden ser IgM o IgG. Él es una proteína, Duffy y Kidd también son proteínas, el sistema I es un carbohidrato y MNS puede ser IgM o IgG y también da cuenta de una proteína. Entonces acá aparece el tipo de reacción que se genera.
Por ejemplo, el sistema RH puede causar los dos tipos. En el caso, por ejemplo, del sistema KEL, también puede causar los dos tipos de reacciones. Entonces, esta sería la tabla resumen de los anticuerpos de importancia en la práctica clínica. Este es el sistema KEL. Está compuesto por 24 antígenos, su símbolo es este, KEL, tiene el número 6, da lugar el gen a un clúster de diferenciación, el 238, y fue descubierto en 1946. Corresponde a una glicoproteína, que es una enzima convertidora de endotelina 3. Entonces, esta enzima es capaz de clivar a la endotelina 3 generando dos péptidos que tienen actividad biológica como vasoconstrictores. El sistema KEL ocupa el número 6 en el ISBT, está ubicado en el cromosoma 7 y codifica entonces para esta glicoproteína de 732 aminoácidos. Ahora hay 24 antígenos dentro de esta proteína y de ellos destacan por su inmunogenicidad el K grande, llamado también KEL1 o K1, y el K chico, llamado KEL2, K2 o chelano. La mayoría de los individuos, más del 98% de la población, son KEL1 negativo. Este antígeno que es inmunogénico es el segundo más inmunogénico después del antígeno D, pero solamente genera la aparición de anticuerpos en un 5% de la población. Es decir, si hay un individuo que es KEL negativo y toma contacto con eritrocitos que son KEL positivos, es muy poco probable que haga el anticuerpo anti-KEL. Lo otro importante que hay que destacar que la función de esta proteína, ya dijimos que es una metaloproteasa capaz de activar endotelinas y esta para que se activa se une por un puente disulfuro a otra proteína que es la que aparece acá llamada KX, ¿ya? Lo otro es que su ausencia no está asociada a patología tampoco. El sistema DAFI se localiza en el cromosoma 1 y es un sistema que está codificado por dos alelos, el FI asterisco A y el FI asterisco B. Y ambos se expresan en codominancia. Este gen va a transcribir para dos tipos de mensajeros diferentes que dan lugar a dos tipos de proteína llamada FIA y FIB. Entonces podemos tener estos posibles fenotipos. El FI A positivo B negativo, A negativo B positivo y A positivo B positivo. Llegamos al sistema DAFI, que ocupa el número 8 en el ISBT y da cuenta del grupo sanguíneo llamado DAFI, que fue descrito en 1950 en un paciente hemofílico que lo transfundían bastante y generó un anticuerpo anti esta glicoproteína. El gen que codifica para esta glicoproteína se llama DARC, Daffy Antigen Receptor for Chemokines. Entonces, un receptor para quimoquinas. Se ha descrito que esta proteína tiene 338 aminoácidos y funciona como un receptor para quimoquinas. Entonces, los alelos que se presentan sería el alelo FIA y el FIB. Estos están presentes en la raza caucásica en un gran porcentaje. Son positivos, tanto el DAFI-A como el DAFI-B. Y algo interesante es que hay una población africana que fue desarrollando una mutación en este receptor, ya que el Plasmodium vivax usaba este receptor como sitio de entrada al eritrocito para ser parte de su ciclo reproductivo. Entonces, evolutivamente, esta población africana
generó una mutación que hacía que esta proteína ya no se expresara. Entonces, de esa forma, el Plasmodium no podía entrar al eritrocito. Entonces, en esta población empezó a desarrollarse este fenotipo TAFI negativo, tanto A como B. Sería FIA negativo, FIB negativo. El sistema MNS también es de importancia clínica y está conformado por los genes GIPA y GIPB. Estos están localizados en el cromosoma 4. Este sistema fue descrito por Landsteiner y Levin. Si se dan cuenta, ellos se dedicaron como a investigar, a hacer toda su línea de investigación en base a los sistemas sanguíneos. En los productos de estos genes, por ejemplo, del gen IPA, es la glicoforina A, que también está nombrada como MN, y el GIPB da cuenta de la glicoforina B, que tiene los nombres S o S chica. Existen alrededor de 40 antígenos diferentes que son poco frecuentes en la formación de estas proteínas, de estas glicoforinas, y son muy poco frecuentes porque la mayoría son de este tipo, M, N o S grande y S chica. La glicoforina A se ha descrito que su función es evitar la agregación de eritrocitos en circulación. Acá tenemos su estructura y podemos ver que es una proteína que atraviesa la membrana lipídica del eritrocito. Y la glicoforina B no se conoce muy bien qué función tiene, porque se han descrito mutaciones donde no se expresa nada del antígeno de la glicoforina B y los individuos no tienen ninguna anomalía hematológica ni mucho menos. Así que este sería el otro antígeno de relevancia clínica que tenemos que conocer. El sistema sanguíneo Luteran tiene 19 antígenos, es el número 5 y su nombre es LU. Otro nombre que tiene es BCAM, porque este gen codifica para una proteína que es una molécula de adhesión de las células B y funciona como receptor de inmunoglobulinas. Con respecto a la historia, fue descrito en el 45 y la persona en la que se describió el primer anticuerpo era de apellido Luteran. Entonces, por un error de escritura, después quedó con una TH en el medio del apellido y quedó como el sistema Lutheran. El sistema LU está ubicado en el cromosoma 19 y el gen cuenta con 15 exones. Entonces, la expresión de uno de estos exones genera la glicoproteína Luteran y por el splicing alternativo se puede expresar también la proteína BCAM. Los anticuerpos que se han descrito son anti-LUA. Acá está la estructura de las dos proteínas. Esta sería la proteína LU y acá está la BCAM. Ambas funcionan como receptores de alta afinidad para la laminina. Entonces, eso quiere decir que las células que expresan estas glicoproteínas permiten que se adhieran a las membranas basales. Algo importante es que ambas se ha visto que se sobreexpresan en los eritrocitos de las células de pacientes que tienen anemia falciforme. Entonces, esta sobreexpresión está asociada a la formación de microtrombos en estos individuos. Esta última diapositiva es para mostrarles cómo se realiza la identificación de grupo y la identificación de anticuerpos irregulares. La identificación de grupo se realiza hoy en día con unos cassettes. Esta es una técnica súper moderna donde simplemente se agrega una gota de sangre y va a producirse la aglutinación en la zona donde está el anticuerpo que lo detecta. Entonces, hoy en día existen sistemas completos que muestran la condición con respecto al grupo ABO, al grupo RH y también al KEL, porque como dijimos, podríamos decir que es el segundo después del antígeno D de importancia en la generación de anticuerpos irregulares.
Y acá tenemos el llamado panel de identificación de anticuerpos irregulares, que estos se utilizan en pacientes que han sido politransfundidos y que se requiere buscar una unidad que sea compatible. Entonces se utilizan como reactivos estas células, que son paneles de células ya caracterizadas y que se conoce la carga antigénica que tienen para todos los sistemas de relevancia clínica. Acá está, por ejemplo, bueno, el RH, el sistema MN, el Lutheran, el P, el Lewis, el KEL, el Duffy, KID, y acá aparece cómo el suero del paciente reacciona con estas células. Si hay reacción, quiere decir que aparece un positivo, y eso quiere decir que el suero de este paciente está aglutinando a los eritrocitos de estos paneles. Entonces sí se puede hacer la identificación de la presencia de anticuerpos irregulares en estos pacientes. Esta ha sido la clase de grupos sanguíneos. Yo voy a mandar unos artículos complementarios para que revisen un poco de las características de los grupos sanguíneos que no revisamos, porque si nos alargaría bastante la clase. Pero las preguntas de la prueba van a estar relacionadas con lo que vimos en clase principalmente. Los artículos son más que nada para que sepan un poco más de los otros sistemas de importancia clínica, y también uno de los trabajos muestra la relación de ciertos sistemas sanguíneos con otro tipo de enfermedades. Así que muchas gracias por su atención y estamos escuchándonos en otra oportunidad.